Hola estudiantes de geometría, en este videito les voy a explicar un poquito la teoría de la sección 1.7. Bueno, el título de la sección es Demostración formal de un teorema. Nosotros ya estuvimos trabajando con las demostraciones, pero vamos a enunciar las partes que sí o sí tiene que tener una demostración. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que ustedes rindan el examen final, ¿sí?, y se les pida enuncie y demuestre el teorema tal o demuestre el teorema tal, esa demostración debe tener estas cinco partes, ¿sí? La primera es un enunciado que establece el teorema en lenguaje coloquial. La segunda parte es un esquema, o también ya lo llamamos figura de análisis, que representa geométricamente la hipótesis. El dado, que describe simbólicamente el esquema según la información de la hipótesis. El demuestre, es decir, explicitar qué es lo que queremos demostrar, que va a describir con símbolos la información del esquema acerca de la conclusión. Y la demostración, que ordena una lista de afirmaciones o enunciados y sus justificaciones o razones, iniciando con el dado y terminando con el demuestre. ¿Estamos? Esas son las 5 partes que tiene que tener una demostración. Bueno, ahora vamos a ver lo que significa el recíproco de un enunciado. Si tenemos un enunciado matemático o no matemático, es decir, un enunciado de la forma que P implique Q, su enunciado recíproco va a tener la forma Q implica P, ¿sí? El recíproco de un enunciado no siempre es verdadero. Para esto veamos dos ejemplos. En primer lugar, supongamos que el enunciado fuera: si una persona vive en Villa Mercedes, entonces la persona vive en San Luis. El enunciado recíproco, ¿qué sería? Si una persona vive en San Luis, entonces la persona vive en Villa Mercedes. Como pueden ver, el recíproco en este caso no es verdadero, porque si una persona vive en San Luis, puede vivir en Quines, puede vivir en Tilizarao, no necesariamente tiene que vivir en Villa Mercedes. Por lo tanto, este es un ejemplo de un enunciado en el cual su recíproco es falso. Otro ejemplo puede ser, supongamos que tenemos el enunciado, en este caso el recíproco sí va a ser verdadero. Dice, si dos rectas se intersecan perpendicularmente, entonces forman un ángulo recto. ¿El recíproco qué sería? Si dos rectas se intersecan formando un ángulo recto, entonces las rectas son perpendiculares. Este es un ejemplo donde el enunciado admite un recíproco verdadero. En esta sección también vamos a avanzar con el estudio de varios teoremas nuevos, ¿sí? Por ejemplo, el teorema 1.7.2, que dice que si dos ángulos son el complemento de un mismo ángulo o de ángulos iguales, entonces esos ángulos son congruentes. Esta demostración la vamos a dejar como ejercicio, ¿sí?, para que ustedes la realicen. A modo de ejemplo, para que puedan realizarlo, yo voy a realizar la demostración del teorema 1.7.3. El teorema 1.7.3 dice, si dos ángulos son suplementarios del mismo ángulo o de ángulos congruentes, entonces esos ángulos son congruentes. En primer lugar, elaboramos una figura de análisis que represente el enunciado, ¿sí? Tenemos dos ángulos, por ejemplo, el ángulo 1 es suplemento del ángulo 2 y el ángulo 3, que también es el suplemento del ángulo 2. Lo que vamos a querer demostrar es que el ángulo 1 y el ángulo 3 son congruentes. Si hacemos la tablita a dos columnas, la primera proposición es la que corresponde a la hipótesis, ¿no? El ángulo 1 es suplemento del ángulo 2 y el ángulo 3 es suplemento del ángulo 2. Bien, ahora, si dos ángulos son suplementarios, nosotros sabemos que suman 180. Entonces podemos escribir que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180 y que la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 2 es igual a 180. Bien, podemos reemplazar, es decir, acá igualar estas dos expresiones y escribir que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 2. Eso lo denominamos en la justificación como sustitución. Es decir, reemplazamos esta expresión, por ejemplo, en la primera.
En el paso 4, fíjense, si nosotros restamos a ambos miembros la misma cantidad, que es la medida del ángulo 2, vamos a obtener que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 3. Es decir, aplicamos la propiedad de sustracción de la igualdad. Y así podemos establecer que el ángulo 1 y el ángulo 3 son congruentes, porque si dos ángulos tienen la misma medida, entonces esos ángulos son congruentes. Bueno, los teoremas no siempre van a estar enunciados de la forma sí o entonces. Por ejemplo, el teorema 1.7.4 dice: cualesquiera dos ángulos rectos son congruentes. Otra forma de enunciar exactamente el mismo teorema podría ser: todos los ángulos rectos son congruentes. Si ustedes se fijan, estos dos enunciados no están explícitamente escritos de la forma sí entonces. Pero siempre es posible reconocer y diferenciar la hipótesis de la tesis. En este caso, la hipótesis sería: si dos ángulos son rectos, entonces esos ángulos son congruentes. ¿Se dan cuenta? El teorema 1.7.5 dice: si los lados externos de dos ángulos consecutivos forman rayos perpendiculares, entonces los ángulos son complementarios. Bueno, observemos la figura de análisis. Acá yo he dibujado dos ángulos que son consecutivos, que serían el ángulo CAD y el ángulo DAB. Como ustedes pueden observar, esos dos ángulos son consecutivos y sus lados externos forman rayos perpendiculares, es decir, el rayo el rayo AC es perpendicular al rayo AB, ¿sí? Entonces el teorema nos permite asegurar que el ángulo CAD y el ángulo DAB son complementarios. El teorema 1.7.6 dice: si los lados externos de dos ángulos consecutivos forman una recta, entonces los ángulos son suplementarios. Fíjense, en la figura de análisis tenemos dos ángulos, el ángulo 3 y el ángulo 4, que son consecutivos, y sus lados externos son el rayo FE y el rayo FG. Como estos dos rayos son rayos opuestos, forman una línea recta. Entonces, en el dado vamos a decir que 3 y 4 son consecutivos y sus lados externos forman una recta. ¿Qué es lo que vamos a tener que demostrar? Es que esos ángulos son suplementarios, es decir, que el ángulo 3 y el ángulo 4 son ángulos suplementarios. Bueno, si hacemos la tablita dos columnas, la primera proposición es la de la hipótesis. La segunda proposición, vamos a decir, por ejemplo, que la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo EFG, por el postulado de adición de ángulos. En el paso 3 vamos a establecer que el ángulo EFG es un ángulo llano. ¿Por qué? Por la definición de ángulo llano. Si recordamos la definición de ángulo llano, dice que es un ángulo cuyos lados son rayos opuestos. En el paso 4 podemos establecer que la medida del ángulo EFG es igual a 180, porque la medida de un ángulo llano es 180. En el paso 5 podemos reemplazar, es decir, aplicamos el principio de sustitución, donde en el paso 2 y en el paso 4, ¿sí? Es decir, vamos a reemplazar la medida del ángulo EFG por 180. Entonces quedaría que la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4 es igual a 180. Finalmente, bueno, podemos decir que el ángulo 3 y el ángulo 4 son ángulos suplementarios, porque si la suma de sus medidas si la suma de la media de dos ángulos es 180, los ángulos son suplementarios. Bueno, los últimos dos teoremas de esta sección quedan como ejercicio para que ustedes hagan la demostración, que lo van a hacer en los ejercicios
13 y 14 de la sección 1.7. El primer teorema dice, si dos segmentos son congruentes, entonces sus puntos medios los separan a estos segmentos en 4 segmentos congruentes. Y el teorema 1.7.8 dice, si dos ángulos son congruentes, entonces sus bisectrices lo dividen en 4 ángulos congruentes.